Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirles vida de los santos. Hoy les voy a hablar de San Pedro Canicio, predicador y escritor en el año 1597. Vamos a pedir a San Pedro Canicio que ruegue por nosotros para que también nosotros dispongamos nuestro corazón para hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a leer su historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es su historia. Este santo ha sido llamado el segundo evangelizador de Alemania, después de San Bonifacio. Se le venera como uno de los creadores de la prensa católica y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas. Nació en Holanda, en Nimega, en el año 1521. Su padre fue por 9 meses alcalde de su ciudad. Quedó huérfano de madre, siendo él aún muy pequeño, pero su madrastra fue para él una segunda madre y fue educado en un gran temor de ofender a Dios. Él se quejaba de que en sus primeros años había perdido mucho tiempo dedicándose más a los juegos que a los estudios, pero luego se consagró de tal manera a estudiar que a los 19 años ya consiguió la licenciatura en teología. Para complacer a su padre se dedicó a especializarse en abogacía, pero luego de hacer unos ejercicios espirituales con el padre Fabro, que era compañero de San Ignacio, se entusiasmó por la vida religiosa, hizo votos o juramento de permanecer siempre casto y prometió a Dios hacerse jesuita. Fue admitido en la comunidad y los primeros años de religioso los pasó en Colonia, Alemania, dedicado a la oración, al estudio, a la meditación y a la ayuda a los pobres. La cuantiosa herencia que recibió de sus padres la repartió la mitad entre los pobres y la otra mitad para ayudar a obras sociales de su comunidad. Desde sus primeros años de su sacerdocio empezó a brillar como un gran predicador. Cuando joven era impresionante su carácter batallador y amigo de las polémicas y discusiones, y estas actitudes le van a ser muy útiles porque durante toda su vida tendrá que batallar muy fuertemente en todas partes contra los protestantes. Siempre fue muy caritativo y amable con las personas que le discutían, pero tremendo e incisivo contra los errores de los protestantes, tanto que estos, haciendo alusión a su apellido, lo llamaban el Can, que defiende a los católicos. Decía a sus sacerdotes: no hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. San Pedro Canicio tenía una especialidad para resumir las enseñanzas de todos los grandes teólogos y presentarlas de manera sencilla para que la entendiera el pueblo, y así logró redactar 2 catecismos, uno resumido y otro explicado. Estos 2 libros fueron traducidos a 24 idiomas en la vida del autor y en Alemania se propagaron por centenares de miles, junto con los de otros 2 jesuitas, el padre Astete y San Roberto Bellarmino. San Pedro Canicio es de los que más éxito logró obtener con su catecismo. San Ignacio y el sumo pontífice, aprovechando sus enormes cualidades como predicador y defensor de la Iglesia contra los protestantes, le encargaron muchísimas labores de apostolado. Como superior provincial de los jesuitas en Alemania, recorrió a pie y a caballo 10,000 kilómetros, predicando, enseñando catecismo, propagando buenos libros y defendiendo la religión. En los 30 años de su incansable labor de misionero,
recorrió 30.000 kilómetros por Alemania, Australia, Holanda e Italia. Parecía incansable. A quien le recomendaba descansar un poco, le respondía: descansaremos en el cielo. Por muchas ciudades de Alemania fue fundando colegios católicos para formar religiosamente a los alumnos. A la Universidad Católica la transformó y le dio una gran celebridad, y ayudó a fundar numerosos seminarios para la formación de los futuros sacerdotes. Alemania, después de San Pedro Canicio, era ya otro país distinto y mucho más católico que cuando él empezó a trabajar allí. San Pedro Canicio se dio cuenta del inmenso bien que hacen las buenas lecturas. Por eso recorría el país propagando buenos libros y se propuso formar una asociación de escritores católicos. Él sabía muy bien que un buen libro puede hacer mayor bien que un sermón, y que las buenas lecturas logran llegar a donde ni sacerdote ni religioso logran ir a llevar el mensaje religioso. Aún ya anciano, muy débil y casi paralizado, seguía escribiendo, con la ayuda de un secretario, libros religiosos para el pueblo. Al morir tenía la satisfacción de haber ayudado a formar varias editoriales católicas muy bien organizadas. Estando en Friburgo el 21 de diciembre de 1597, junto con varios padres jesuitas, después de haber rezado con ellos el Santo Rosario, su devoción favorita, de pronto exclamó, lleno de alegría y emoción: mírenla, ahí está, y murió. Era la Virgen Santísima que había llegado a llevárselo para el cielo. El sumo pontífice Pío XI, después de canonizarlo, lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1925. Esta es la historia de nuestro santo San Pedro Canicio. Por si usted no sabía, fue un gran predicador y un gran escritor. Aquí nos enteramos de que este santo, hermanos, se dedicó a propagar las buenas lecturas. En aquel tiempo no había los medios que ahora tenemos, pero tristemente en esta actualidad no se aprovecha este tesoro para crecer en gracia, en santidad, como es el deseo de nuestro Dios, sino para perdernos cada día más. En aquel tiempo, hermanos, tenían que destruir los libros ellos. Ahora tenemos toda una biblioteca, lo que queramos, en estos teléfonos, en estas computadoras que nuestro Dios nos ha dado, y las estamos utilizando para conocer la palabra, para conocer todo lo que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros, o lo estamos haciendo para perdernos cada día más. Yo le invito a que aproveche el tiempo, estudie. Si se puede, hermanos, conocer la palabra, conocer lo que nuestro Dios quiere. Fíjese bien, este santo, hermanos, contó con la gracia de que encontró a una mujer que lo educó como si fuera su madre. Y dice aquí que lo educó en un gran temor a Dios. El temor no es tenerle miedo a Dios, sino temer a ofenderlo, a desagradarlo. Y yo le invito a que eduquemos a nuestros nietos o a nuestros hijos con ese temor, para que ellos crezcan bien y sean personas productivas, para que sientan un gran deseo de servir a nuestro Dios. Es lo que pasaba con estos santos, hermanos, que desde niños les daban esta formación, y es por eso que cuando crecían decidían servir al Señor. Ahorita en esta actualidad los padres no quieren que sus hijos, sus hijas entreguen la vida a la vida consagrada, porque dicen no va a conocer su sangre, y evitan a toda costa que esa persona que está sintiendo ese llamado sirva a nuestro Dios, porque prefieren a una persona para el mundo, aunque ande perdida, antes que consagrarse a nuestro Dios. Es algo triste que no hemos entendido que somos de Dios y que a Él le pertenecemos, y que cuando Él nos llame tenemos derecho a decirle sí a nuestro Dios. Mejor dicho, tenemos el deber de decirle sí a su plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Seamos, pues,
bien puestos para decirle sí a nuestro Dios y sobre todo queramos gastar la vida para Dios como nuestros santos lo hicieron. Ellos decidieron servir a nuestro Dios con todo el corazón, lo dejaron todo. Y mire que no eran gente pobre. Aquí nos habla que este santo, San Pedro Canicio, era rico y sin embargo repartió la mitad de sus bienes a los pobres y la otra mitad la dejó para servir en su ministerio que iba a ejercer. Ojalá que nosotros no seamos apegados con lo que nuestro Dios nos da y repartamos a aquel que necesita. De esa manera caminaremos en ese camino que Él nos indica, que es la santidad. Pidamos su intercesión para que Él interceda para que se nos quite la pereza, llegue un deseo de servir a nuestro Dios. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Paz y bien, Dios les bendiga a todos. Sigamos leyendo Vida de los Santos, que esto nos da fuerza para llevar a cabo lo que se nos ha encomendado. Si ellos pudieron, nosotros también podremos, como dijo San Agustín. Bendiciones.